Hola, soy Héctor Martín y voy a crear una base de datos SQLite con Lazarus. Bien, antes de crear la base de datos en Lazarus, antes de reconectar cualquier programa que estamos programando en Lazarus, necesitamos crear una base de datos SQLite. Bueno, para eso yo voy a utilizar el SQLite Studio que tengo abierto aquí previamente y vamos a crear una nueva base de datos. Nos pregunta dónde está. Como no tenemos, bueno, si tuviésemos una hecha con anterioridad o lo que sea, iríamos a ella para editarla y si no, la creamos. Nosotros vamos aquí a SQLite, bueno, la carpeta que se llama SQLite, le damos el nombre que sería datos.db. En nuestro caso, vosotros le podéis dar el nombre que queráis. Escogemos el formato de la base de datos si queremos que sea SQLite 2 o SQLite 3. En este caso va a ser SQLite 3. Pulsamos OK y ya hemos creado la base de datos. Ahora nos falta crear las tablas de la base de datos. Nueva tabla y le damos un nombre a la tabla. Datos. Error. Bueno, sí, perdón. Datos y ahora tenemos que añadir una columna. Bueno, las columnas a nuestra base de datos. Le damos a la primera ID. Le cogemos y le ponemos que es integer, que es una clave primaria y es una clave, un valor único. Añadir. Añadir nueva columna. Tiene un nombre la columna, nombres. Tipo de dato, varchar. Y ya está. Sí, la longitud del campo. Y así hemos creado una tabla con su ID y con su nombre. Pues para archivar nombres, por ejemplo. Aquí se puede ver cómo nos ha creado una base de datos. A continuación introduciremos los nombres en nuestra base de datos. Nosotros pondremos AAA, BBB, CCC. Ahora abrimos el Lazarus, y yo lo tengo ya abierto previamente. Creamos archivo, nuevo, aplicación, aceptar y ya tenemos nuestro form. Ahora empezaremos insertando los componentes SQL y todo eso. Bien, necesitaremos TSQL. A ver, SQL Query 1. Vamos a ponerlo un poco más grande aquí. SQL Transaction 1. Luego también SQLite Connection. Bueno, ya has visto que aquí es de SQL de database. Y luego vamos a Data Controls. Y aquí en Data Controls necesitaremos un TDB Grill. Y necesitamos un cuarto controlador, que eso es, sí. En Data Access escogemos este, que sería el Data Source 1. Bien. Y ahora, en la propiedad de onCreate
de for 1 pegamos el siguiente código. Bueno, ya aquí lo veréis. Y sustituimos student por dato. Y aquí también, que es, a ver, bueno, aquí en from 1 caption es el texto que ponemos aquí donde pone for 1, el texto que vamos a poner. SQLite Connection Database Name es el nombre de la base de nuestra base de datos, que tiene que estar conectado diferentes temas de la conexión para entrelazar los diferentes componentes entre sí. La consulta SQL que hemos creado, que quiere decir selecciona de la base de datos, de esta base de datos, la tabla todo, el asterisco este significa todo, selecciona todo de la base de datos dato. Y bueno, siguen más temas de conexiones entre sí y todo eso. Perdón, en la toma anterior decía que la base de datos se llamaba datos, dato, pero es datos, y la tabla también es datos. También puede que más de uno que cuando empiece a compilar le dé un error y no sepa por qué es. Por ejemplo, aquí hay un error que no encuentra la base de datos y tal. Nos está diciendo que hay errores a la hora de encontrar la base de datos. Ok, y podemos decir, joder, pero si está bien, todo correcto, hemos puesto tal y como estaba en la captura de pantalla. No, este error es debido a que no hemos guardado el proyecto en su sitio, y entonces tenemos que coger y guardar, a ver, eso es, tenemos que guardar en nuestro proyecto, donde en la misma, o poner el SQL en la misma carpeta que está en nuestro proyecto. Bien, ahora en el momento que compilemos y no hayas guardado, no nos debería de dar ningún problema.